Somos el equipo de la República de Panamá y vamos a empezar. Siguiente compañero, por favor. Panamá, a pesar de ser un país muy pequeño, Panamá es demasiado interesante, sobre todo en su historia más reciente. Esto gracias a las diferentes personalidades que han estado al frente del país, las dictaduras militares, la invasión estadounidense. Todo esto ha sido fundamental para poder entender un poco de la historia de América Latina y entender también cómo ha actuado el imperio estadounidense en su intento de apropiación, al menos económica, dentro de la región. Es importante que entendamos todas estas características para poder hacer un análisis completo de Panamá y poder pensar en qué deviene para un futuro para ellos. A lo largo de este trabajo se estudiará la historia, las características económicas, sociales, históricas, para poder saber en qué contexto se encuentra el país. Antecedentes. Empezaremos por hablar un poco de la independencia de Panamá. Sus causas fueron la Feria de Portobelo en 1941, la cual causó una seria crisis económica. El debilitamiento de la corona española por la lucha que tenía contra Napoleón de Francia, la Revolución Francesa, que masificó una serie de ideas democráticas, estableció una república para sustituir a la monarquía francesa, el crecimiento de líderes sociales, como lo fueron Simón Bolívar, que expandieron ideas de liberación de los conquistadores por todo el continente, el nacimiento de la Miscelánea del Istmo, el primer periódico panameño, el cual compartía ideas que desafiaban la estabilidad del dominio español sobre Panamá. Como podemos ver, muchas de estas causas son muy similares a las de muchos países de Latinoamérica. Siguiente. La independencia de Panamá se da un 10 de noviembre de 1821. Se inicia con el grito de independencia en Villa de los Santos. Las relaciones entre la clase alta panameña y la corona española eran tan buenas que Panamá servía como punto de reunión y organización para apagar revueltas revolucionarias en otras partes del continente. Por lo tanto, la independencia de Panamá se da relativamente muy rápido y de manera muy sencilla. La independencia se dio sin violencia. Es logrado un 28 de noviembre de 1821, tan solo 18 días después de haber iniciado, y Panamá se incorpora a la Gran Colombia, que ya era presidida por Simón Bolívar. Siguiente. Ok, a continuación abordaremos unos puntos relevantes para comprender un poco de la parte social y económica del Estado de Panamá. La independencia de Panamá, amigos, se dio porque Estados Unidos tenía intereses económicos en el canal. El canal de Panamá se inició por concesiones francesas, pero todo esto fue un desastre, hubo epidemias, hubo crisis económica. Al final, Francia nunca pudo lograr construir este canal. Estados Unidos ya estaba pensando en construir un canal en América Latina, pero no lo estaba pensando construir en Panamá. Por lo tanto, uno de los inversionistas franceses que no quería perder su inversión en el canal, convence a Estados Unidos de que compre la empresa francesa y se dedique ahora a construir ellos el canal. Se llevaron a cabo una serie de reuniones en el país para poderlo concesionar. La Gran Colombia dice que sí, pero esas personas, empieza a haber un poco de invasión militar en la zona. La Gran Colombia se enoja, por supuesto, y cancela el proyecto. Posterior a esto, Estados Unidos no iba a cancelar el proyecto. Era más fácil independizar a Panamá. Entonces se llevan a cabo una serie de reuniones secretas separatistas en las cuales se hablaba de la separación de la Gran Colombia y se proponía una alianza con Estados Unidos. Esto con el propósito de construir el canal. La independencia de Panamá fue gestada por José Agustín Durango y Armando Guerrero. El 18 de noviembre se firma la construcción del Canal de Panamá y el 13 de noviembre Estados Unidos reconoce de manera oficial a la República de Panamá. Antes de que la Gran Colombia supiera que Panamá se estaba independizando de ellos, Estados Unidos lo había reconocido como un país independiente. En 1904 se propone la creación de una constitución panameña.
Estas concesiones de Estados Unidos dentro del canal y dentro de la zona panameña pronto tendrían más repercusiones. En 1941 se da una reformulación de la Constitución con la derogación del artículo 136, con la cual Estados Unidos tenía la completa libertad de intervenir en territorio panameño cuando lo consideraran conveniente. Estados Unidos era propietario del canal y de 5 millas a la izquierda y 5 millas a la derecha. En 1972 se aprobó una cuarta Constitución panameña, la cual fue aprobada después del golpe de Estado del 68. Siguiente. Otro episodio oscuro dentro de la historia de Panamá fue su golpe de Estado el 11 de octubre de 1968. Durante la presidencia de Marcos Robles hubo muchísima represión en contra de los diferentes movimientos sociales que despertaban Panamá. Existió represión hacia la oposición política también. La campaña para las elecciones de 1968 fue un evento particularmente sucio, violento y maquiavélico. A pesar de los sucios intentos por parte del gobierno para evitar la victoria de Arias, este resultó victorioso por un margen de 41 a 545 votos. El mayor Boris Martínez en Chiquiri y el teniente coronel José Humberto Ramos en Santiago fueron los que orquestaron un golpe de Estado. Elementos militares rodearon la casa del presidente Arias, se dieron varios tiroteos en todo Panamá. Todos los medios de comunicación que habían sido criticados del régimen anterior fueron cerrados a la fuerza, y la Universidad de Panamá permaneció cerrada por meses. El encargado de llevar las riendas de este proceso revolucionario fue Omar Torrijos. Siguiente, por fin. Ok. Otro episodio también sumamente desastroso dentro de la historia de Panamá y que nos ayuda a entender su historia es la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Manuel Antonio Noriega fue un colaborador clave de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Esta relación con la CIA no iba a terminar nada bien, al igual que con la mayoría de las relaciones sostenidas entre dirigentes latinoamericanos. Las relaciones entre Noriega y Estados Unidos llegaron a un punto muy crítico, cuando Estados Unidos se da cuenta que Antonio Noriega tiene vínculos con el cártel de Medellín. Por lo que los norteamericanos pusieron un bloqueo abierto en contra de Panamá. El 3 de octubre, las fuerzas rebeldes, comandadas por Moisés Giroldi Vera, dieron un fuerte golpe al centro militar de Panamá en contra de Francisco Rodríguez. Después de que la rebelión de Giroldi fue sofocada de manera violenta, la Asamblea declaró a Panamá en estado de guerra en contra de los Estados Unidos. El 19 de diciembre, el presidente Bush mandó a bombardear todos los objetivos militares de Panamá, y así fue como inició la invasión estadounidense. El objetivo principal, claro de esto, era la captura de Manuel Noriega, alegando que tenía nexos con el narcotráfico. Por supuesto lo consiguen. Extraditan a Noriega a Washington y le dan 40 años de prisión. Siguiente, por favor. Siguiente, por fin. Ok, por último, pero no menos importante, la invasión de Estados Unidos a Panamá. La última invasión tan cínica hecha en Latinoamérica por parte de Estados Unidos. La invasión estadounidense fue vista con mala cara por muchísimos países, pues se considera que dicha invasión respondía a los intereses intervencionistas que tenían en Latinoamérica. Las consecuencias civiles de la invasión norteamericana en territorio panameño fueron sumamente graves. Hasta la fecha no se sabe exactamente cuántas vidas panameñas se perdieron, pero se cree que fueron alrededor de 5,000. Y alrededor de 225,000 personas afectadas, ya en sus negocios, físicamente, moralmente también. La incapacidad de la gobernabilidad causó pánico entre la población y se empezaron a dar saqueos por miedo a la falta de alimentos, artículos de primera necesidad. La invasión tuvo efectos catastróficos dentro de Panamá, efectos que hasta la fecha no han podido recuperarse. Siguiente. Buenos días, compañeros. Yo soy Marco Antonio Arce y les voy a hablar sobre el subtema de la época democrática. Muy bien. En febrero de 1990 se reorganiza la fuerza policíaca. Se eliminan organizaciones policiales anteriores y se crean nuevas. Con el fin de la estabilidad civil, y años más tarde se elimina también el ejército panameño. En 1994 se elige como presidente a Ernesto Pérez Valladares. Intentó reformar el Estado panameño de forma completa, pero al final la estabilidad y seguridad
laboral cayó gracias a sus reformas, tales como privatizar instituciones de servicios públicos y despedir por menos dinero a los trabajadores de las empresas. Esto debido a reformas neoliberales bueno, en esos entonces se estaba dando una ola neoliberal en los países de Occidente. Desde otro punto de vista, Valladares logró recuperar en cierta forma la estabilidad civil del país, pero sus medidas neoliberales hundieron al país económicamente. En 1999, Mireya Moscoso es elegida presidenta. Fue la primera mujer en tener este cargo y en su primer año tomó el control completo del Canal de Panamá con el Tratado Torrijos-Carter. Y bueno, la población sufrió un cambio brusco y tuvo que emigrar. Esto generó una desaceleración económica. La presidenta se enfocó mucho en mejorar la calidad de vida de la clase baja también se encargó de modernizar el sistema educativo, hizo reformas a la salud, modernizó y actualizó algunos hospitales importantes en Panamá, además de también modernizar instituciones viejas e hizo reformas para los más necesitados. Como más de uno debe estar imaginando, gracias a estas reformas para los de la clase más baja, se recuerda con mucho cariño en buena parte del país de Panamá. También es necesario abordar a Martín Torrijos Espino, que entra a la presidencia en 2005. Y bueno, él tuvo un problema con Venezuela y Cuba en cuanto a sus relaciones diplomáticas, gracias a que se le dio perdón a los terroristas que intentaron matar a Fidel Castro cuando él visitó el país de Panamá. Pero después pudo normalizar y hasta reforzar las relaciones diplomáticas con estos dos países. También otro problema que tuvo en 2005 fue una reforma en la que aumentaba la edad mínima de jubilación. Esto obviamente no le gustó a los trabajadores y sindicatos, por lo cual se levantaron, hicieron varias manifestaciones y lograron echar para atrás esta reforma. Al final, en diciembre de ese mismo año, también se promovió la Ley 55, en la cual se mejoraron las pensiones. La edad mínima de jubilación se quedó en 70 años y se aumentaron los sueldos. Este presidente también es controversial porque él fue el que inició la expansión del Canal de Panamá el 2 de septiembre del 2007. Digo controversial porque las personas de Panamá no creían que era necesario, pero al final se logró. Y aunque sus políticas fueron orientadas al libre mercado, siempre escuchó las demandas de los ciudadanos, pues promovió programas y organizaciones estatales para tratar de eliminar la pobreza y el desempleo. Bueno, ahora les voy a hablar del presidente Ricardo Martinelli. El presidente Martinelli, de manera general, desarrolló un programa de gobierno en lo social, político y lo económico que se caracterizó por unas obras masivas en inversión de recursos en obras públicas y el uso de diversas estrategias de financiamiento, algunas de las cuales pues no fueron bien recibidas por la opinión pública, pues porque tenían que aumentar los impuestos en ciertos productos y eso no le pareció pues a mucha de la población. Él fue candidato o bueno, se hizo presidente en julio del 2019. Siguiente, por favor. Creó programas sociales como para adultos mayores de 70 años, lo que benefició a más de 80,000 personas. Se dieron 3 incrementos a lo largo de su mandato al salario mínimo, se incrementó la cantidad de energía subsidiada para el uso de la población y se crearon programas para estudiantes que los beneficiaban escolarmente con útiles y también mensualmente con pensiones. Y hablando de comercio exterior, se aprobó y se ejecutó por parte de Estados Unidos el Tratado de Promoción Comercial, el TPC, y durante su mandato también prometió sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano porque lo consideraba un organismo inoperante. Y aunque de primera instancia parecía que la Asamblea Nacional había aprobado este
pues sí sacar a Panamá del Parlacén, se retiró bueno, se declaró inconstitucional, lo que obligó a Panamá a seguir en este. Siguiente, por favor. Años después se le vio a Martinelli envuelto en problemas de corrupción y también se le señaló que él a través de, bueno, más bien se publicó en Wikileaks en 2010, se le denunció que estaba mandando espiar a sus adversarios políticos, por lo que pues empezó con escándalos de corrupción, de sobornos, y aunque nunca pudieron ser comprobados, sí se le inició una investigación y después fue absuelto hace 2 años y ahorita otra vez se volvió a abrir la investigación. Entonces ahorita pues está en juicio pendiente hasta la fecha. Siguiente, por favor. El siguiente presidente de Panamá fue Juan Carlos Varela, quien había sido vicepresidente en la administración anterior, por lo cual pues iba a ser similar a la administración de Martinelli. Las obras públicas y los programas asistencialistas continuaron su marcha y pues también, al igual que Martinelli, se le despertaron o se le acusaron de nuevos escándalos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, y se le involucró también en el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, quien habría pagado fuertes cantidades de dinero para obtener las licitaciones de obras públicas en Panamá. Entonces, durante la gestión de Varela, pues no hubo como muchas cosas tan positivas, sino que creo que lo más vistoso aquí es que más bien Panamá se encareció su vida y que hubo un estancamiento económico un poco fuerte que no se había visto desde años atrás, a pesar de la corrupción de cada uno de de las diferentes administraciones. Y pues creo que lo que más se vio en su administración es que su gobierno se marcó pues por muchos escándalos también de corrupción que pues lo hundieron mucho. El actual presidente de Panamá es Laurentino Cortizo. Él lleva menos de 2 años en la presidencia, entonces es difícil calificarlo, pero podemos decir que de manera general ha implementado diferentes medidas para justamente sacar del estancamiento a Panamá, en la que se vio envuelta después de la presidencia de Juan Carlos Varela. Y entre las propuestas de Cortizo está la lucha de la pobreza, de los problemas sociales, está en contra de la corrupción y se caracterizó por denominar esta administración como la sexta frontera, haciendo pues alusión a la quinta frontera que mencionó Torrijos Herrera en la década de 1970 y que hacía referencia a la frontera de la antigua zona del Canal de Panamá. Juan Carlos, Laurentino Cortizo, perdón, en esta administración él pretende o tiene como por objetivos establecer mercados comunitarios, acercar a los productores con los consumidores, se ha manifestado en contra del aborto, dije en contra, no, sí, en contra del aborto, del matrimonio igualitario y apoya el uso de la marihuana de forma medicinal, y también ha expresado que su intención es reformar la Constitución. Pues podemos decir que en los últimos 10 años, pues Panamá ha estado muy envuelta en corrupción y enriquecimiento al amparo del poder, por lo que es imposible o es muy difícil que Panamá salga de este hoyo económico, y más bien tendrían que solucionar como los problemas de base, que es la corrupción y la falta de un sistema económico que se adapte a las necesidades de Panamá. Siguiente, por favor. Panamá ostenta una rica mezcla de culturas, al igual que muchas regiones de América Latina, que han sido el resultado de inmigrantes de todo el mundo a través del tiempo, así como también tiene una diversa población indígena. La identidad panameña es normal, es imprecisa más bien en varios sentidos, lo cual tal vez es normal dado los muchos años que Panamá ha estado sometido
a la tutela de otros países y a las culturas que se han asentado en este mismo, como españoles, africanos, árabes, judíos, estadounidenses, chinos. Sin embargo, la cultura que más influencia tiene en Panamá es la estadounidense, y además de, pues, por sus considerables intervenciones, también gracias a la existencia del Canal de Panamá, y también porque la población más joven de Panamá pues se ve atraída por los estilos de vida occidentales, como por ejemplo, no sé, el deporte que más sobresale o el más importante en Panamá es el béisbol, y lo cual es un poco extraño porque toda América Latina se caracteriza mucho porque sea el fútbol. Entonces, pues bueno, la combinación de todas estas culturas es lo que hace Panamá. Y siguiente, por favor. La mayoría de los panameños son mestizos, que suele consistir en una mezcla de indígena, descendientes españoles, inmigrantes no negros, también entran en esta categoría, incluida una considerable población china. Existen otros grupos grandes como lo son descendientes de africanos, de europeos, una mezcla de ascendencia africana y española. Poco después de que arribaran aquí en Panamá los españoles, se trajeron esclavos desde África para trabajar en las minas y hacer las labores más duras de la colonia, y los esclavos que lograban escapar pues se iban a las comunidades de la selva alrededor de las ciudades grandes, y posterior a esto empezaron las olas de inmigración que coincidieron con la construcción del ferrocarril de Panamá en 1850 y del canal de Panamá también. Entonces, pues empezaron a llegar muchos inmigrantes y miles de trabajadores, y sobre todo más de Jamaica y Trinidad. También recibió muchos inmigrantes del sureste asiático y de China para trabajar en estos proyectos. Eran tantos chinos, por ejemplo, que hasta hay ciudades en Panamá que son como Chinatowns, y hay escuelas privadas para chinos en donde no estudian personas panameñas. Y de las decenas de tribus nativas que habitaban, solo quedan 7, y la cultura indígena cada vez está menos viva, y pues sí, por todo esto, por este porcentaje alto de, ¿cómo se dice?, de intervención de otros países, más de Estados Unidos. Siguiente, por favor. La libertad de religión está garantizada por la Constitución, el artículo 35. Sin embargo, Panamá es casi totalmente católico, con un 85% de población total oficialmente autodenominada católica, y las escuelas tienen la opción de estudiar religión, pero no es obligatoria, y los credos protestantes ocupan el restante 15% de la población, aunque también hay musulmanes, judíos, budistas e hindús. Siguiente, por favor. La gastronomía de Panamá es el resultado de la influencia en el país por las culturas, como ya hemos dicho, africana, estadounidense, hispana, y al igual que muchos lugares de Centroamérica o Latinoamérica, se consume demasiado maíz. Entonces muchos de sus platillos están basados en el consumo de arroz. El ceviche, bueno, y de forma general también todos los pescados, pues porque está abierto al mar, entonces es lo que se consume por la salida al mar que tiene por ambos lados el país. Entonces su gastronomía está basada en mariscos, en pescados, en arroz. Siguiente, por favor. Y también hay platos muy comunes como es la carne desenchilada, deshilachada, perdón. Que igual todos los platillos se sirven con arroz, y también comen mucho plátano. El maíz es una parte fundamental en todos los platillos, y sí, en todos los platillos más representativos hay arroz, o hay mariscos o maíz. Siguiente, por favor. La música folclórica de Panamá tiene un desarrollo de mestizaje con influencia española, negra e indígena. En el canto panameño es tradicional la saloma, la utilización de maracas y de flautas, denominadas
las distintas regiones como pitos que son provenientes de los nativos americanos. Sin embargo, la influencia que predomina es la española, pues los instrumentos más usados para composición musical panameña son la guitarra española y el acordeón. Em, Panamá se asemeja mucho a esto, a México, pues aquí también son muy usados estos instrumentos y para hacer música pues de ritmos latinos o muy movidos o regional panameño. Siguiente, por favor. A pesar de que Panamá no está muy caracterizado por tener reconocimiento eh, a través de sus textos, sí han habido escritores que han resaltado, como lo son Leona Soto, que era un poeta, Ricardo Miró, Demetrio Corsi, Tristán Solarte y Joaquín Beleño. Y Panamá se ha ocupado un lugar importante dentro de los países latinoamericanos por hablar como del romanticismo y de la poesía liderada por ideales nacionalistas y liberales y se ha hecho pues presente en esta literatura panameña. Siguiente. Hola, buenos días. Les voy a hablar sobre las características políticas. En el país tiene un sistema de gobierno de carácter republicano, democrático y representativo, y su representación política consta de tres órganos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Siguiente, por favor. La parte del ejecutivo está representada por el presidente y los ministros del Estado. La elección del presidente de la República Panameña se realiza a través del sufragio popular y directo y por mayoría de votos cada 5 años, y las elecciones por lo general se celebran en mayo. Y también el Poder Ejecutivo está representado por los ministros de Estado, que estos son elegidos por el presidente y ellos ayudan al presidente a encargarse de distintos ámbitos de la vida política de Panamá. Los ministros se les hace el equivalente a los secretarios de Estado de México. Siguiente, por favor. En el Poder Legislativo se encuentra la Asamblea Legislativa y está compuesta por 71 diputados que son elegidos por un periodo de 5 años, y estos son elegidos mediante postulación partidista y votación popular directa, y también estos se eligen en las elecciones de mayo. Y aquí existe la Junta Directiva, que son unas elecciones de diputados que se encargan de administrar y presidir esa asamblea durante un año. Siguiente, por favor. El Poder Judicial es el órgano que está conformado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores, los juzgados de circuito, los juzgados municipales, y la principal función es decidir los conflictos en forma independiente, rápida y confiable, asegurando el respeto a la Constitución y las leyes de la República. La protección de las libertades y garantías, y los valores esenciales de la democracia. Los partidos políticos. Panamá tiene un sistema multipartidario. Existen 6 partidos políticos principales, que a continuación se los mostraré en un gráfico y también con su representación según la provincia competente. Siguiente, por favor. Bueno, del lado izquierdo podemos observar que está el presidente en los partidos. Está el PRD, que es de corte socialdemócrata, con 35. El Partido Panameñista, que es el PAN, de corte conservadorista, tiene 8. El Cambio Democrático, que también es conservadorista, tiene 18. El Partido Molirena, que es republicano nacionalista, tiene 6. El Partido Popular tiene de corte de democracia cristiana, tiene 4. Y el Partido Alianza tiene 0. Y las provincias
A Bocas del Toro le corresponden 2 diputados, a Cocle 5, a Colón 5, a Chiriquí 9, Darién 2, Herrera 3, Los Santos 2, Panamá la capital le toca 25, Veragua 5, Panamá Oeste 8, Comarca Gunayala 2 y Comarca Coabebugle 3. Siguiente, por favor. La división política de Panamá se corresponde a 10 provincias y es dirigida por un gobernante que es elegido y removido por el órgano ejecutivo, y estas provincias a su vez se dividen en 72 distritos y más puntualmente en 671 corregimientos. La novedad es aquí que en Panamá encontramos 5 comarcas indígenas que están muy alejadas de la vida política del país, las cuales son Gunayala, Guabebugle, Embera Gunay, Muargandi y Madugandi. Siguiente, por favor. La política internacional de Panamá está estrechamente ligada con su política interior, puesto que todas las materias tienen alcance, influencia y efecto internacional, ya que, como recordaremos, Panamá se ha encontrado en numerosos problemas internacionales que en ocasiones fueron de la mano con las políticas nacionales. Siguiente, por favor. Y bueno, en el contexto que se vive es que ellos van a aprovechar la posición estratégica y la responsabilidad del canal para afrontar los problemas sociales, culturales y económicos de su población, y por ende su política está encaminada a un tono menos permisivo de lo que ya había sucedido en décadas pasadas. Bueno, esto quiere decir que Panamá ya está portando menos laxo, empezando a cobrar impuestos como aranceles a las mercancías que arriban al canal de Panamá. Siguiente, por favor. Y bueno, su visión hacia el futuro. El Estado panameño fija sus metas promoviendo en la integración regional y defendiendo sus intereses de la nación y de sus nacionales de acuerdo a las normas constitucionales, así como del derecho internacional y los tratados escritos por Panamá. Bueno, eso quiere decir que Panamá intentará más integrarse a los organismos internacionales, principalmente de América Latina, como la Organización de Estados Americanos. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí hemos visto estos puntos. Ahora abordaremos estos otros también muy especiales. Empezó con las características económicas del país de Panamá. Panamá es la 13ª economía más grande de Latinoamérica, de acuerdo con el Banco Mundial, y su economía se basa en el sector servicios. Destaca en actividades de comercio, el transporte, las comunicaciones y actividades financieras. El Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón ayudan mucho al funcionamiento de su comercio exterior. El primero es una vía de navegación interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, mientras que la Zona Libre de Colón es una zona franca más grande de América, es la más grande de América y la primera plataforma logística de Latinoamérica. El objetivo de Panamá es posicionarse como el eje comercial de la región. Además, busca aumentar su productividad a través de las exportaciones con alianzas comerciales. Bueno, piénsenlo por un momento. Por ser un territorio pequeño, este país no se podía cerrar su economía y esto le dio oportunidad de crecer. Y gracias a eso ahora la mayor parte del PIB se debe a sus exportaciones de bienes y servicios. En cuanto a lo que más exporta e importa Panamá son el petróleo, los productos electrónicos, la industria farmacéutica, automóviles, manufacturados de hierro y granos base para su alimentación. Los sectores más rezagados del país son el agropecuario, la pesca y el industrial. Los principales destinos de exportación a través de la zona libre de Colón son Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, mientras que sus principales destinos para todo el mundo son Canadá, Suecia, China, Taiwán y Holanda. En cuanto a sus importaciones, los principales proveedores perdón, del país panameño son China, Estados Unidos, Singapur, México, Hong Kong y Colombia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, desde el 1996 hasta el 2012, las exportaciones de Panamá crecieron un 430%, mientras que las importaciones un 322%. Desde que en 1999 el Canal de Panamá pasó de manos estadounidenses a completamente panameñas, hubo un crecimiento gracias al cambio profundo en la actividad marítima de este país. Además de esto, se aumentó la necesidad de producir y de sumar su capacidad operativa. El siguiente punto es fundamental. Panamá cuenta con 13 acuerdos internacionales. 9 son de libre comercio con Colombia, la AELC, la Unión Europea, Perú, Canadá, Estados Unidos, Chile, Singapur y Taiwán. En cuanto a acuerdos de alcance parcial, cuenta con 3, que son con Colombia, República Dominicana y México. Y los acuerdos multilaterales solo tiene 1, que es con los miembros de la OMC. Bueno, el Canal de Panamá inició su ampliación en el 2007 y se terminó hasta el 2016 con 2 nuevos juegos de esclusas, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico. Gracias a esto puede recibir más buques de mayor tamaño y duplicar su capacidad del canal. Y bueno, esto de que se duplicó la capacidad del canal y además de que se ocuparon 40,000 trabajadores en esta mega obra, pues impactó directamente en la economía de las familias panameñas. En 2019 y en 2020 creció el empleo un 6%. Y bueno, gracias a su posición geográfica, podemos concluir que Panamá es de los más importantes centros logísticos de la región. Quiero agradecerles su atención, no sin antes hablar del turismo, que representa una parte muy importante del Producto Interno Bruto. Es de los primeros ingresos gracias a sus playas, diversidad cultural y su urbanismo. Y según la Contraloría General de la República, en 2013 generó 3,000 millones de dólares solamente el turismo y en el 2018 generó el 8% del PIB total. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del último tema, que son las alianzas internacionales de Panamá. Y bueno, es claro que una de las consecuencias de la globalización y de la integración de las economías mundiales, pues han hecho que las políticas de los países sean cada vez más accesibles de lo que eran antes y pues permitan un mayor intercambio no solo de bienes y de servicios. Por lo que no solo en Panamá, sino en todo el mundo, han surgido estas alianzas con el objetivo de mejorar la calidad entre las naciones. Y bueno, estas alianzas se pueden expresar mediante el comercio, inversión económica, libre circulación de bienes e incluso entre intercambios estudiantiles. Y como ya lo destacaron con anterioridad mis compañeros, pues Panamá como parte de su política exterior participa activamente en mecanismos de integración regional como el Sistema de Integración Centroamericana, el cual está compuesto por 8 países. Y bueno, este tiene por objetivo la realización de la integración de Centroamérica para constituirla como una región de paz, de democracia, de libertad y de desarrollo. Panamá se incorporó en 1991 y está también acompañado de Costa Rica, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Belice, El Salvador y Nicaragua. Entre otros mecanismos se encuentra el Mecanismo de Diálogo y Concentración de Tuxtla, el cual pertenece al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Y bueno, este tiene como principal objetivo analizar en forma periódica los asuntos regionales de cooperación y se dedican a impulsar proyectos económicos y en todos los ámbitos. Y otro mecanismo es el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. Y bueno, este se dedica más a la cooperación de proyectos que sean beneficiosos para todos los países
que se encuentran en Mesoamérica. Y bueno, se centran principalmente en la infraestructura, en la interconectividad y en el desarrollo social. El siguiente, por favor. Bueno, dentro de los organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas ha tenido una fuerte relación con Panamá. Y en 1945, Panamá suscribió la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, el cual fue un documento que marcó el punto de partida para la creación de esta organización. Y bueno, hay que recordar que en ese año, pues el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial y pues los países veían en esta organización eh, la que ayudaría a reconstruir este mundo. Y bueno, en los últimos años se han establecido en Panamá más de una docena de agencias de Naciones Unidas. Por ejemplo, en el 2005 se constituyó el Centro Regional de las Naciones Unidas en América, en Panamá. Y bueno, este posicionamiento que ha tenido ha motivado a muchas otras organizaciones como Save the Children o la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja, para que éstas hayan decidido instalar su sede de Latinoamérica ahí en Panamá. Y bueno, como pueden ver, la relación entre Panamá y la ONU ha sido de las más estrechas y Panamá ha tenido participación en el Consejo de la Seguridad de la ONU más de 3 periodos como miembro no permanente y su último periodo fue del 2007 a 2008. Siguiente, por favor. Bueno, Panamá también tiene una participación en la Organización de Estados Americanos. Recientemente, a partir del 1 de enero del 2021, pues preside el Consejo Permanente de esta organización. Y tras este nuevo liderazgo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá sacó un comunicado en donde mencionaba que la OEA era un foro natural de los países del continente que apostaba por las soluciones negociadas y los acuerdos de desentendimiento en defensa siempre de los mejores intereses de los pueblos y en concordancia con los principios democráticos que definen a las repúblicas hermanas, por lo que asume su papel dentro de esta organización y se compromete a hacer cumplir la misión original de esta. Siguiente, por favor. Bueno, Panamá y su relación con el mercado común del sur. Es importante mencionar que Panamá no pertenece a este mercado común. Sin embargo, pues al ser un país particularmente comercial, se encuentra constantemente en la búsqueda de lograr un mejor acceso al mercado por medio de sus políticas y promociones de alianzas comerciales. Por lo tanto, pues Panamá está buscando mejorar el acuerdo comercial con las naciones participantes del Mercosur. Y bueno, es importante también mencionar que el Mercosur ha sido el cuarto socio comercial de Panamá y en 2008 representó de comercio total 190.2 millones de dólares. Y bueno, en el posible acuerdo comercial que podría tener con Mercosur, pues sin duda tiene que considerar su posición geográfica, ya que, como hemos visto, Panamá es un excelente candidato para que los países obtengan una mejor presencia en los mercados de la región centroamericana y la comunidad del Caribe. Y bueno, yo creo que este acuerdo comercial podría traducirse en resultados exitosos para ambas partes. Siguiente, por favor. Bueno, en cuestión a las relaciones con los países, tomamos la clasificación del Banco Mundial. Los dividimos en países de renta alta, países de renta media y países de renta baja. En 2019, el Banco Mundial posicionó a Panamá como un país de renta alta, a causa de un constante crecimiento que había presentado hasta ese año.
Y bueno, este crecimiento lo posicionó con países como Alemania, España, Estados Unidos, y pues hizo que mantenieran una relación estable con estos, y Panamá estuvo insistiendo en la búsqueda de mejores oportunidades y participación con cada uno de los países que se encuentran en esta categoría de renta alta. Sin embargo, pues es importante destacar que el 80% del Producto Interno Bruto de Panamá está concentrado en el 20% de su población, lo cual pues no es un caso muy distinto al resto de América Latina. En cuestión a los países de renta media, actualmente más de la mitad de los países del mundo pertenecen a la categoría en los que se incluye México, y este grupo representa más del 70% de la población y el 26% del Producto Interno Bruto Mundial. Y bueno, la gran mayoría de los países de América Latina y Caribe se encuentran en esta categoría, y la relación que tiene Panamá con este tipo de naciones suele ser más recíproca y fuerte, ya que generalmente ambos son los que tienen los mismos beneficios. Y bueno, la relación entre los países de renta media, pues claro que también su posición geográfica es muy favorable, ya que se tienen resultados comerciales en periodos de tiempo muy cortos, y pues existe una comunicación más sencilla entre las naciones hermanas. Y finalmente, con los países de renta baja, pues Panamá presenta relaciones comerciales casi nulas con esta categoría, ya que no brindan grandes beneficios para su país. Por ejemplo, entre estos países se encuentran Haití, Somalia, Sudán, Mali, y bueno, por lo que su relación no se centra más en la cooperación internacional y ayuda humanitaria. Y bueno, en 2016 Panamá ya contaba con aproximadamente 46 tratados o convenios internacionales para la defensa de los derechos humanos, tanto como en su nación, como en estos países que se consideran vulnerables. Incluso cuenta con un programa muy importante llamado Panamá Coopera, y bueno, su principal objetivo es ayudar a estos, a estos países. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a avanzar ya a la relación de Panamá con Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Panamá es Eric Paul Bedell, y el embajador de Panamá en Estados Unidos es el licenciado Mario Jaramillo. Como ya nos han explicado nuestros compañeros, la relación entre ambos países ha tenido un desarrollo complejo debido a la historia, incluso en la independencia de Panamá, y el interés de Estados Unidos por mantener el control en el área del Canal de Panamá, como ya lo mencionaron. Sin embargo, pues actualmente ya esas diferencias han sido limadas, y Panamá cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en el que está acordado la eliminación de un 88% de los aranceles a las exportaciones estadounidenses dentro del país. Actualmente, pues también es el principal socio comercial de Panamá y ocupa el primer puesto como proveedor. Y bueno, entre sus acuerdos, uno de los más importantes es la lucha contra el narcotráfico, puesto que junto con el resto de Centroamérica, pues es, es el paso a través del cual las principales naciones productoras de cocaína pues mueven las sustancias para comercializarlas en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente vamos a hablar acerca de la relación de Panamá con México. Y bueno, el embajador de México en Panamá es el licenciado Luis Manuel López Moreno, y la embajada de México se encuentra en la capital panameña. Y el embajador de Panamá es licenciado Alfredo Orange Bustos,
y la Embajada de Panamá se encuentra aquí en la Ciudad de México. Y bueno, México mantiene relaciones bilaterales con Panamá y también son miembros compañeros en algunas organizaciones internacionales como la ONU, mm, y la de Estados Iberoamericanos. Y bueno, las relaciones con Panamá empezaron desde que era parte de la Gran Colombia en 1856. Sin embargo, pues cuando Panamá se separa y se convierte en una nación independiente, pues relaciones diplomáticas apenas 4 meses después de eso, en el 1 de marzo de 1904. Y bueno, los acuerdos entre ambas naciones, pues también hay de todo tipo, se centran igual mucho en la lucha contra el narcotráfico y, y también tienen mayores acuerdos en cuestión a cooperación técnica y científica. Y bueno, creo que es importante que México mantenga estas relaciones con Panamá, ya que como hemos visto tiene una economía con un crecimiento constante y sin duda yo creo que los acuerdos que se tienen pues han sido también de vital importancia para avanzar tanto en materia social como en materia económica. Y bueno, creo que eso es todo de mi parte y pues vamos a avanzar a la siguiente. Como conclusión, a lo largo de su historia y durante el siglo XX, Panamá ha pasado por diferentes etapas de transformación que han obligado a su población a adoptar nuevas formas de vida. Su relación con Estados Unidos, que inició como una cooperación internacional y que terminó con la invasión militar de Estados Unidos en Panamá, ha sido un suceso que históricamente sigue teniendo repercusiones en la economía y en la sociedad panameña. Si bien el canal lo hace colocarse como líder en el mundo, al conectar el Atlántico con el Pacífico, con el proyecto de ingeniería más ambicioso de todos los tiempos, Panamá no ha podido disfrutar realmente de todas las ventajas económicas que el canal podría generarle. Siguiente. Panamá ha tenido diferentes líderes muy polémicos como Noriega, y esta misma polémica es lo que lo hace interesante de analizar. Los panameños han tenido diferentes atrocidades y carencias, han sido un pueblo históricamente oprimido y dominado por fuerzas externas e internas. El año pasado vimos cómo algunos países latinoamericanos hubo levantamientos sociales con el propósito de cambiar la estructura social que tiene la mayoría oprimida. Sabemos que las transformaciones históricas no vienen desde arriba, vienen desde abajo, desde el pueblo. Bueno, y eso sería toda nuestra parte. Ahorita contestamos las preguntas del chat. Y ya. Profesora, vamos a contestar las preguntas por el chat. No sé si nos lo permite. Ok, la pregunta es, la primera que nos llegó fue la de Martínez San Miguel. Ana, por lo que veo, su exposición Panamá no está mal económicamente. ¿Creen que después de la llegada del virus del COVID existan pérdidas enormes en su economía o Panamá lo está controlando bien? Mi compañero Marco les contestará esta pregunta en su parte económica. Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, eh, Panamá se encargó de tomar medidas de salud pública y de asistencia social, porque bueno, en este país lo que más le importa pues es su gente. Gracias a esto, nada más, bueno, ha sido de los países con menos casos, con 300,000 casos de coronavirus y hasta hoy, tienen 4,800 muertes. Pero pues todo esto tiene un costo, porque, bueno, desde el 2010 hasta el 2019, Panamá había crecido un 6,2% en esos años, o sea, cada año. Y ahora con esto tuvo una contracción del 11%.
y gracias a esto pues fue por las medidas que tomaron para, pues, para que no se enfermara tanta gente y pues sí, se redujo las exportaciones, hubo una caída en las exportaciones en la zona libre de Colón y también estas medidas afectaron al turismo y, y, y bueno, gracias a eso, de enero a septiembre del año pasado, hubo una caída del 20% respecto al 2019. Así que podríamos decirlo que, que controlaron bien el virus, pero arriesgaron su economía en ese actuar. Gracias a ti por preguntar. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado y pues muchas gracias por su atención.